Entonces, vamos a hablar ahora, hacer una continuación de lo que era el evento de la Pascua. ¿Cuántos se acuerdan de la Pascua? ¿Verdad? Ok, ahora, históricamente en nuestro idioma, en español, se utiliza una palabra que realmente no tiene mucho significado para nosotros de manera instintiva. Decimos Pascua, no sé, me suena a mí como un canastito y me suena como muchas cosas. En inglés utilizan la palabra Passover, o que es pasar por encima de. En hebreo es pesaj, que significa pasar. Como decir, hagan de cuenta que, fuiste por las tortillas, se me pasó. Sí entienden ahí más o menos la imagen que trae. Es como dijera el Señor, voy a castigar a todos los primogénitos de la casa. Se me pasó. Pasé por esa casa, se me pasó. Como decir, se me olvidó. Y entonces, haciendo un análisis de lo que les mencionaba la semana pasada les mencionaba cómo esta es la única fiesta que se hace de manera recordatoria antes de que suceda el evento. ¿Sí recuerdan eso? Todas las otras fiestas dicen, te acordarás de esto y tendrás remembranza y tendrás algún, de manera simbólica de esto que viviste o de esto que sucedió. Pero en la Pascua o en lo que es la Pesaj no sucede de esa manera. El Señor les ordena que lo celebren antes de tal evento. Y eso cuando yo lo analicé de esa manera dije, bueno, qué interesante, ¿no? Y existe algo que se llama un midrash en hebreo. En hebreo, de cuenta, midrash es como decir, es como un comentario de algo, haz de cuenta que cada vez que se sube aquí se predica, este es un midrash. Agarramos uno o dos versículos y lo expandimos de tal manera que llegamos a cabo un punto o damos a entender algo, ¿no?, de lo que estamos leyendo, ¿verdad? Eso lo hacemos siempre que leemos la Biblia, ¿no es así? ¿Sabes qué? Si no lo puedes regular, me lo quito porque me distrae un montón. Regúlamelo y así déjamelo, porque es bien distrae un montón, que subo la voz y se baja y acá me trae medio mareado. Y entonces un midrash es, hagan de cuenta, un comentario sobre un versículo o algo de la Biblia. Y normalmente en el midrash sobre la Pascua dicen, que era lo que les mencionaba en la semana pasada, era de cómo nosotros debemos de, antes de poder lograr algo, debemos de tenerlo, creerlo, ser, se dice ser para hacer, para tener. Ese es el midrash que el judaísmo extrae del evento de la Pascua. Dicen que el pueblo hebreo fue cambiado para poder salir de esclavitud, para poder tener la libertad. Eso es lo que le llamaban ese es el midrash o el comentario sobre el evento de la Pascua. Y bueno, yo estaba estudiando ese comentario, ¿no? Inclusive Luis, el esposo de Gisela, puso, cómo me ha cambiado en el Facebook. Bueno, me cambió, este domingo aprendí algo nuevo, ¿no? Porque nos han enseñado desde chicos que primero tenemos que hacer para tener, para ser diferentes. Pero la realidad es la opuesta. Primero tenemos que ser para hacer, para tener. Se dice un dicho que vístete para el trabajo que quieres, no para el trabajo que tienes. ¿Han escuchado esa? O sea, ser diferente para hacer las cosas diferentes, para obtener las cosas diferentes. Entonces ese midrash que salió del evento de la Pascua me llamó mucho la atención. Y lo estaba estudiando y analizando. Bueno, dije yo, ¿qué relevancia tiene con nosotros que creemos en el Mesías? Porque nosotros podemos agarrar y decir, sí, de manera física, carnal, sí tiene sentido. Yo primero tengo que ser una persona diferente, que es lo que hacemos cuando nos arrepentimos, ¿no? Cambiamos para empezar a hacer cosas diferentes, para tener lo que el Señor nos promete. Entonces vamos a recordar 1 Corintios 5, versículos 7 y 8. Y vamos a darle una leída de nuevo a esos versículos donde el apóstol Pablo
está diciéndole a los corintios eran griegos, eran personas que pues escuchan las historias de los griegos y eran muy libertinos, ¿verdad? En aquel entonces eran completamente libertinos, entonces estaban cambiando, estaban convirtiéndose al Señor y estaban empezando a obtener a cambiar sus hábitos, a unos hábitos más del Medio Oriente, más judíos que tanto que gentil o que griego. Y cuando empiezan a practicar la fiesta, el apóstol Pablo les dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Recuerden que la semana pasada hablábamos cómo la levadura representa todo lo que es basura añadido, algo que no es puro, algo que es fuera de lo puro. Cuando nosotros comemos pan con levadura, en realidad, pues, ¿qué es lo que hace la levadura? Corríjanme, doctores, si me equivoco. Cuando comes pan con levadura, la levadura es la que te hace engordar, ¿no es así? Y si comes, porque te infla, pero si comes el pan sin levadura, no tiene tanto nivel calórico como el pan con levadura. Entonces, el parte de la enseñanza es que el pan sin levadura no está contaminado, por decir. Así es que ya saben, si quieren, si comen pan y quieren que no les afecte el peso, pues coman pan un poquito más. Entre más duro esté, más así como es mejor. Y ayuda a los dientes, fortalece los dientes, pero el pan suavecito pues es de alto índice glicémico, es malísimo para nosotros. Y entonces de la misma manera representaba la levadura en aquel entonces, que era el pecado. Y por eso nos dice, ahí Pablo dice, celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Está invitándolos a todo el pueblo a decir, vengan y celebremos. Pero como ya Cristo se convirtió en nuestro cordero de sacrificio, el rito anterior que había, que era limpiar la casa, que era simplemente algo simbólico, o necesitamos ponerlo ya más en contexto espiritual, que no es necesariamente la casa la que importa al Señor, que limpiemos, es que esté limpia la casa. Pues ¿sabes qué? Pues limpia las ventanas. Nos está diciendo, quita la levadura, la casa representa a nosotros mismos. Sí les decía la semana pasada que el concepto del altar tradicional o lo que es el fundamento para el Señor es la casa, es el hogar, no es la congregación en realidad. Siempre que les decía el Señor, congrega a las familias, eran de manera individual en su casa, cada uno que dice es la cabeza del hogar y tiene sus hijos y sus hijas, etcétera. Pero cuando los llamaba a todos, digan, vengan, congrégalos porque les voy a dar un mensaje, van a todos recibir el mismo mensaje o la misma guía o la misma palabra. Pero en realidad donde se adoraba al Señor era en la casa. Por eso les mencionaba que las mesas eran alargadas y había ciertas cosas que nosotros tenemos por costumbre que dicen, bueno, ¿por qué la mesa alargada? Porque la cabeza del hogar se sentaba en la cabeza de la mesa. No sé cuántos de ustedes conocen la historia del rey Arturo, la leyenda del rey Arturo, y cómo era la mesa, le decían la mesa redonda, ¿sí se acuerdan de esa? Y en la mesa redonda decía, es que todos somos iguales. Por eso la leyenda decía que la mesa redonda del rey Arturo, él era rey, pero decía, todos somos iguales. Pero esa no es la verdad. La verdad es que la mesa está diseñada para que la cabeza de la casa se siente en la cabeza de la mesa, porque de ahí parte lo que es ¿cómo le diríamos? La adoración al Señor de la cabeza de la casa. Se sienta el papá y cada cena en el Shabbat se habla sobre la palabra, se cena, se les explica a los niños para que los niños vayan aprendiendo de la palabra del Señor. Y ya si la cabeza está, si la casa está bien educada, en la congregación va a ser mejor. Inclusive hasta Pablo dice, para poder
poder ser pastor tienes que tener control de tu casa, decía. O sea, el pastor no puede ser pastor si en realidad no puede ni cuidar de su hogar, porque ese es el fundamento de lo que nosotros como creyentes debemos de seguir. El fundamento de nuestra fe sale de la casa, porque venimos aquí, nos congregamos 2 horas a la semana. ¿Nos volvemos a ver en la semana? No, ¿verdad? Que es que no nos vemos. Entonces en realidad me afecta o yo afecto lo que suceda en otras casas. No, ¿verdad? Es en realidad lo que yo hago en mi casa, lo que yo hago en la mañana, en la tarde, en la noche, el trabajar es el que bendice a mi familia, etcétera. Ese es el núcleo de nosotros. Entonces por eso representaba la levadura, decía, quita la levadura. Si recuerdan, les estaba dando el ejemplo de que estaba la mujer, la ponen a limpiar, pobrecita. La ponen a la mujer a limpiar y los rabinos dijeron, vamos a instituir esta manera de celebrar la fiesta, ¿no? Inclusive muchos dicen, bueno, si así lo hicieron los rabinos, ¿qué celebró Jesús? Jesús celebró lo mismo, porque para el tiempo de Jesús ya se le había agregado todos estos rituales, que es lo que conocemos como el plato. Lo vamos a ver todo el viernes, por eso es muy importante que vengan. El viernes vamos a llevar a cabo esa cena. Entonces llegaba el Señor Jesús cuando hizo la fiesta, Él nada más tomó 2 de los 3 elementos, porque en realidad el elemento del vino fue agregado después. Si leen Éxodo no aparece la parte del vino, pero el Señor Jesús dice, esta es mi sangre. Esos 6 elementos se habían agregado con el tiempo, y el Señor Jesús, ¿cómo celebraba la fiesta? La celebraba exactamente como se desarrolló, no nada más los 2 elementos de la comida, sino todos los 6. Entonces llegaba el Señor Jesús, dice, este es mi cuerpo que representa, dice, esta carne representa ¿qué? Este pan, bueno, no me gusta decirle pan, es el matzah, representa ¿qué? Mi cuerpo, y este vino representa mi sangre. De la misma manera, la levadura representaba el pecado, lo sucio que tenemos nosotros. Entonces el Señor Jesús celebraba una Pascua que era la misma que celebraron todos. ¿Por qué lo hacía? ¿Qué representaba la Pascua con el Señor Jesús? Nosotros vamos a ahorita seguir leyendo, vamos a llegar a donde decía el apóstol Pedro, y Pablo dice, bueno, es que ese cordero que tenía que ser muerto o sacrificado la noche antes de huir a la tierra prometida, el Señor Jesús lo representa. Decía el profeta Isaías que como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Ese es los mejores pasajes donde representan al Señor Jesús en Isaías 53. No sé si les conté la historia de un hermano, se llama Sid Roth, tiene un programa de televisión, y él daba su testimonio de viene de familia ortodoxa. Él es cristiano también, y él viene de familia ortodoxa, y le predicaba a su papá. Entonces el primero dice, cuando yo estaba chico y yo era judío secular, dice, mi papá me decía, bueno, pues total, sigue siendo judío, y no le importaba llevarme, dice, a sinagoga. Cuando me convertí, dice que me quería llevar a sinagoga, ahora sí, pero al principio no. Pero entonces había siempre eso. Y dice que cuando iba a morir su papá en el hospital, estaba como le decimos, en el lecho de muerte, y le dice, te voy a leer algo. Entonces le lee Isaías 53, empieza desde el finales del 52 y luego todo el 53, y le dice, ay, no me estés hablando de tu Jesús, de tu Nuevo Testamento. Y le dice, no, esto no es el Nuevo Testamento, esto está en Isaías 53. Porque esos versículos los tienen vetados el ortodoxo, o sea, no lo lee, se lo brinca, llegan ahí y se lo brincan al 54. Entonces le dice, no, está en el 53, pero ese es Jesús, el que yo conozco históricamente, ese es Jesús. Dice, pues para que veas que no te estoy inventando. Dice que en ese momento aceptó al Señor y horas después murió.
¿Y por qué? Porque el mismo profeta Isaías dice, nos está dando una profecía de que cuando venga el Señor Jesús va a ser inmolado tal y como era un cordero en el tiempo de la Pascua. No es un accidente lo que estaba sucediendo, era una representación la Pascua de lo que íbamos a vivir después, de lo que iba a vivir todo el pueblo y toda la tierra. Iban a vivir el mismo evento, pero ya de manera ya más impactante. Porque en Éxodo 12:5 aparecen las instrucciones. Vamos a darle una leidita a Éxodo 12:5. Dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. De 1 año, dice, estaba viendo yo, ¿por qué 1 año? ¿Qué representa 1 año? Cuando es un cordero. Fíjense que cuando llega el año se le llama oveja, después tienen otro nombre. Conforme van creciendo, ya les cambian de nombre, no les llaman oveja. En inglés, lo encontré en inglés, no lo encontré en español, pero los términos, las palabras que utilizan para describir el animal es lamb. ¿Sí conocen lamb? Oveja. Después se le llama, tiene otros nombres, pero al año, desde hasta 14 meses de vida, se le sigue llamando lamb o cordero, o oveja, perdón. Fuera de ahí le cambian el nombre. Y entonces yo creo que por ahí, cuando lo estaba estudiando, dije, con razón, tiene que ser de 1 año, porque más de 1 año ya no se llama oveja, tiene otro nombre. Y estaba viendo todo, y era de una página de granjeros, así, de que decía ahí, no, que no se meta uno de tus corderos con la granja de al lado, y te estaban dando todas las instrucciones, pero yo quería saber, ¿qué es 1 año? ¿Por qué representa 1 año? ¿Qué significa ese año? Y entonces salió abajito una gráfica, decía, hasta 14 meses lamb, y 14 meses a 4 años tenía otro nombre, de 4 años a 7 tenía otro nombre, y de 7 en adelante otro. Y normalmente vivían hasta 7 a 12 años, creo que el récord Guinness de vida de una oveja es hasta 12 años. Entonces el Señor Jesús representaba la inocencia, por eso le llamaban lamb, o por eso le llamaban oveja, porque representaba inocencia. Así como decía el profeta Isaías, como cordero, ¿qué decía? Como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. El Señor Jesús fue llevado, ¿se acuerdan la historia? Los que han visto hasta la película o leído los pasajes, cuando el Señor fue golpeado, le pusieron la cruz y caminó hasta el monte de la calavera. No dijo nada más hablaba y consolaba a las mujeres que estaban llorando y les decía, y que su mamá y todo, pero cuando ya fue crucificado, no dijo más que 2 frases, 7 palabras. Interesante, 2 frases, 7 palabras nada más. Una es, Padre, ¿por qué me has desamparado? Que estaba repitiendo palabras del rey David. Y la otra es, consumado es. Se terminó, como diciendo, aquí se acaba, aquí se representa la Pascua y se terminó lo que sería todo el periodo de que la humanidad estaba perdida sin pecado. Porque cuando mataban al cordero, ¿qué hacían? Se lo comían, hacían carne asada, ¿verdad? ¿O no? Les digo que eran mexicanos, hacían carne asada y agarraban la sangre, y la sangre la embarraban en el dintel y en los postes de la casa, para que pasara, dice el Señor, y pasara y no lo viera. Y esa sangre, que es la misma sangre que representaba la misma sangre que iba a ser derramada por el Señor Jesús en la cruz. Porque inclusive el profeta decía que ni sus huesos iban a ser quebrados, simplemente la sangre misma iba a representar el perdón que nosotros íbamos a obtener. Vamos a leer 1 de Pedro 1, 18 y 19 para ver las palabras que nos dice el mismo apóstol Pedro. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Tenía que ser ese cordero de 1 año, sin ningún defecto, sin ninguna mancha. Lo revisaban al cordero. Inclusive en tiempos después los rabinos mismos se sentaban ahí, agarraban uno, le encontraban un pelo que estuviera mal, una manchita en la piel, debajo de todo así,
de la borregada que le limpiaban así, en una manchita, este no sirve, otro. Y de la misma manera el Señor Jesús, si recuerdan la historia, cuando el Señor Jesús fue llevado ante el juicio, ante los fariseos, los saduceos, los herodianos, Pilates Pilato, quedo pensando en Pilates. Pilato mismo le dice, yo no encuentro, porque cuando le llevan a juicio dice, yo no encuentro ninguna culpa en este hombre. Así de la misma manera que los padres de la casa revisaban a la oveja, de la misma manera el Señor Jesús fue revisado, fue juzgado. A pesar de que los mismos del Sanedrín, que eran los sacerdotes, los rabinos máximos, no encontraron ningún defecto, ni mismo Pilato encontró ningún defecto, aún así fue sacrificado. Por eso agarra y dice, yo me lavo las manos, yo no quiero saber nada, y luego dicen, ¿qué dicen cuando los sacrifican? Y estas palabras son muy importantes, porque muchas veces el pueblo judío dice, ¿por qué hemos pasado por tantos problemas después de Jesús? Y los cristianos nos han perseguido. En realidad nunca han sido los cristianos, fueron otros. Pero cuando iban a sacrificarlo dijeron, suelten a Barrabás, y dice, y su sangre sea por nosotros. O sea, le dicen, recuerden las palabras mismas, les dice el pueblo judío, le dice que su sangre esté en nosotros, en nuestra cabeza. O sea, ellos mismos dijeron, lo vamos a matar inocente, pero que la culpa esté con nosotros. Y luego al rato se preguntan, ¿por qué han pasado el pueblo judío por tantos problemas? Pues porque tú dijiste que tú ibas a recibir el castigo de haberlos matado. Por eso sucedió, y muchas veces esa parte no la leemos en las escrituras, decimos, ay, nunca, nos brincamos, o sea, la leemos de pasadita, y cuando yo la leí dije, sí es cierto, con razón, el pueblo judío, después de la dispersión, de la diáspora, están para todos lados, se llegó a su culminación con Hitler. Y decían, ¿por qué? Pues es que ustedes dijeron, su sangre esté sobre nosotros. Pero de la misma manera como la oveja fue revisada, encontrada libre de mancha, la misma manera el Señor Jesús fue encontrado libre de culpa. Por eso el apóstol Pedro nos dice, la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha. Llama la atención cuando uno está haciendo el estudio, como dice un año, fíjense, un año de edad era el cordero, y el Señor Jesús murió más o menos en el año, a los 33 años de edad. Y haciendo así memoria, en realidad como a los 30 y tantos es cuando uno ya está como que en su punto, ¿no? De ya pasamos la escuela, ya pasamos esto, ya muchos ya tienen familia, casa. Pero personalmente empecé a salir adelante en mi trabajo y en todo como a los 30 y algo años de edad. Antes de eso todo es como preparación, ¿verdad? Van a la escuela de los 10 a los 5 años, 6 años, 18 años, salen, por ejemplo, si estudian medicina salen a los 24, se van a hacer su residencia, hacen su especialidad, y como a los 30 y tantos años de edad empieza uno a ser ya como que arranca su productividad, su vida en realidad, todo el preparativo que tuvo anterior arranca como a esa edad más o menos, y muchos lo comparan con ese año donde el cordero estuvo creciendo para llegar a su punto máximo de inocencia, y donde ya después de ahí ya no es limpio, ya agarra mañas, porque empiezan a agarrar mañas. Entonces lo comparan eso con el Señor Jesús. Dicen, ¿por qué 33, 32 años? Y nos lleva a otra parte. Si leen el relato, dice que a las 3 de la tarde más o menos hubo un eclipse. Se dice que el sol se oscureció. Si se van a la página de la NASA pueden encontrar el día que murió el Señor Jesús, porque en ese momento hubo un eclipse. Por eso es relevante lo que vemos a veces de los eclipses. En ese momento hubo un eclipse, hubo una tétrada precisamente. Vámonos a 1 de Pedro 2, 21 y 22. Ahí mismo adelantito en el 21 y 22 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que siga, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Nosotros decimos, bueno, ¿qué va a suceder con el creyente? ¿Por qué el creyente está sufriendo hoy en día? ¿O por qué nosotros no es fácil la vida de un creyente? Porque mismo Pedro nos decía, si seguimos sus pasos vamos a sufrir igual que él.
Y eso es lo que nosotros tenemos que siempre recordar. Porque van a discriminar, van a hablar de uno, van a criticar a uno por creer lo que cree. De repente, estaba platicando con Mayra, me estaba contando de una persona que dice, oye, ¿por qué no que ya empezó a celebrar la fiesta, lo que es el Shabbat? Porque dice, pues es el cuarto mandamiento, ¿y por qué no lo celebramos? Y luego le hace el comentario, pues cuando lo celebras de repente te van a decir, es que eres judaizante. No puede uno ser cristiano sin ser judaizante, en realidad. Pero el término correcto, el término judaizante está mal empleado. Pero así como el Señor Jesús sufrió, estamos sufriendo los que queremos mantener la palabra pura. Nos critican, dicen, se van de aquí, hablan mal de uno, etcétera. Pero vamos a hacer una aclaración en como paréntesis aquí. ¿Qué es un judaizante? Lo voy a quitar del contexto del Medio Oriente y lo voy a poner en el contexto mexicoamericano. Vamos a suponer que el Señor Jesús no se llamaba Yeshua, se llamaba Jesús y le decían Chuy. ¿Okay? Porque así en realidad eso significa Yeshua. Yeshua es como decir Chuy. Se llamaba Yehoshua. Y entonces imagínense que el Señor Jesús, Chuy, nace en el DF y muere lo crucifican en el DF. Y le trae salvación al mundo. Y de repente los americanos dicen, yo creo en el Mesías de los mexicanos. Y entonces dicen, yo creo en el Mesías de los mexicanos. Gracias al Mesías de los mexicanos soy salvo. Estoy cambiándolo de nada más de región para entender la explicación. Y hagan de cuenta que dicen, bueno, en los mexicanos celebran el 16 de septiembre y todo eso porque Dios les dijo que celebraran esas fiestas. Entonces pues yo las celebro porque yo creo en ese Mesías. Entonces voy a celebrar el 16 de septiembre. Pero imagínense que de repente llega el americano y dice, es que para ser salvo, tengo que vestirme de charro. ¿Eso es lógico? No. A veces ya los están mexicanizando. No creen que es lo correcto decir así. Ya lo están mexicanizando. No, es que para poder ser salvo tengo que comer tacos y tengo que vestirme de charro. No es correcto, ¿verdad? Porque él es americano, a pesar de que cree en el Mesías del mexicano. Bueno, eso es como diríamos, eso es judaizante, decir, bueno, yo soy mexicano y ahora me tengo que vestir de tal manera como los rabinos, etc. No, eso sí estaría equivocado. Pero creemos, pero va a decir el americano, así como padeció él, yo voy a padecer, porque yo creo en ese Mesías de los mexicanos. Y me van a decir que ya no soy gringo, pues que me digan, pero yo creo en el Mesías de los mexicanos. No se va a hacer mexicano, porque Dios lo hizo americano. Así como el hombre no va a decir, una mujer no va a decir, es que como Jesús era hombre, yo me tengo que vestir de hombre. Eso es igual de ridículo, ¿verdad? Bueno, eso es un judaizante, háganme cuenta, eso es lo mismo. Pero no significa que nosotros tenemos que olvidarnos de todo lo que el Señor ordena en su palabra que hagamos. Una de esas cosas nos está diciendo, vamos a celebrar, vamos a vivir lo que vivió el Señor, y inclusive las mismas culpabilidades, las mismas cargas nos van a traer. Pero vamos a llegar ahorita ya a lo que es la carne del asunto. Regresando a lo que les mencionaba yo de por qué fue el Señor Jesús inmolado ¿por qué fue celebrada la Pascua un día antes de que realmente sucediera el evento que iban a celebrar? Si están viendo eso, dicen, bueno, es ilógico, ¿no? Vámonos a Éxodo 12:22 para hacer un recuerdo de un punto. Dice, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. No puedes salir de tu casa. Recuerden el concepto de la casa, ¿verdad? El concepto del hogar. Y la sangre nos va a proteger de la muerte. Cuando nosotros vemos eso, dice en Éxodo 12:9, dice, cuando vea la sangre pasaré sobre ti. Es de donde se agarró la palabra pesaj, pasaré, Pascua, que no sé, no encuentro yo la verdad cómo decirlo en español. En inglés me gusta, dice Passover, pasar por arriba. Los que saben inglés sí van a entender. Es como pasar desapercibido, así, hacerle de la vista gorda.
Pero cuando yo leo esos pasajes dije, bueno, ok, la estaban celebrando antes. Fíjense, el pueblo judío tenía que primero comer del cordero y de los panes sin levadura y toda la cena, poner la sangre en su casa para poder salir de esclavitud para llegar a la tierra prometida. Nosotros, si leemos Hechos 16:31, vamos a ver algo muy importante. De Hechos 16:31 dice, estaba Pablo en la cárcel y le preguntan ahí cómo poder ser salvo. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Y quién? ¿De quién habla? ¿De cuántos? ¿De uno o de todos? El mismo apóstol Pablo, cuando escribieron el libro de los Hechos, decía, tú, le decía al carcelero, tú y toda tu casa. Porque a veces nosotros decimos, la salvación es personal, sí, pero la promesa es para ti y toda la casa. Por eso es que volvemos al concepto, a la historia de, si el Señor Jesús murió, así como el Cordero fue sacrificado, su sangre nos libró de la muerte, así como la sangre del Cordero libró de la muerte, nosotros podemos salir de la esclavitud, así como el pueblo judío salió de la esclavitud, y poder llegar a la tierra prometida como el pueblo judío llegó. ¿Cuál es la tierra prometida? Pues el cielo, ¿no? Nosotros podemos primero llegar al cielo y luego ser perdonados. ¿Podía el pueblo judío salir de Egipto primero y luego poder decir, hago la fiesta ya? Cuando estaba haciendo el análisis, dice, con razón lo hacía antes. Porque no puedes llegar a lo prometido sin primero hacer el evento. Por eso es que dice ese Midrash, dice, primero tienes que ser para hacer, para tener. Primero tenemos que tener arrepentimiento, ser lo que el Señor nos llama a hacer, para hacer las cosas, para tener lo que queremos, lo que nos promete. De la misma manera les digo, el pueblo, la única fiesta que se celebró antes de que el evento. Por eso es que la Pascua es exactamente una representación de lo que hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús murió, pagó el pecado en la cruz y recibió la ira de Dios, cayó sobre él. Y después de eso se perdonó toda la tierra, para poder que toda la tierra, todo lo que como dice el apóstol Pablo, creer en él y serán salvos tú y tu casa. No una persona nada más. Por eso es que les vuelvo a recargar la parte de la casa. Les decía la vez pasada cuando estaba leyendo yo una entrevista con un empresario que decía, ¿cómo es que fuiste tan exitoso? Y dice, por mi papá. Eran judíos, pero dicen, no se mezclan con nadie más para que no me contaminen, para que no entre levadura en mi vida. La levadura que dice que debemos de quitar de la casa es ese pecado. Es esa malicia, esa forma de actuar equivocada. Todo es ese tipo de cosas, porque nosotros vamos a obtener lo que el Señor tiene para nosotros cuando nosotros actuemos conforme Él nos dice que lo hagamos. La segunda parte es que el cordero tenía que ser consumido, como decía en Éxodo, tenía que ser consumido completamente, morir. O sea, y fíjense, después de que haber sido consumida la carne, lo que sobraba se quemaba. Ese fuego representa la ira de Dios. Cuando decía el Señor Jesús que ¿a dónde iban a terminar los que no creían, los impíos? ¿Dónde iban a terminar? ¿Dónde van a terminar? ¿En el lago de qué? En el lago de fuego. Pues estaba haciendo la misma explicación, donde el cordero, lo que sobraba, lo que no servía, etcétera, etcétera, terminaba en el fuego. Así como él también terminó recibiendo la ira de Dios. Por eso le dice al Padre, dice, ¿por qué me has desamparado? Y el sudor también que sufrió en Getsemaní, fue él sacrificado, o él fue también crucificado en el monte Moriat, en el mismo lugar donde fue construido el templo, o donde fue el Jerusalén, como les decía. Hagan de cuenta que en el DF,
Hazme cuenta ahí, donde tiene una parte muy importante, donde Abraham subió con Isaac por órdenes del Señor cuando le estaba probando su fe. Le dice, lo vas a sacrificar. Y Abraham dijo, ok, yo voy a subir. Ok, pues tú estás dando la orden, yo la recibo. Cuando le prueba su fe y que levanta la mano para sacrificarlo, el Señor lo detiene y le dice, voltea para allá. Y había una cabra, andaba atorado con sus cuernos en unas espinas. Para muchos animales es como su corona. Estaban diciendo muchos, hey, miren qué interesante la imagen que sale ahí, de cómo el sustituto de la muerte de alguien lo toma un animal con espinas en la cabeza. Y nosotros no lo vemos a veces, no lo relacionamos, pero así es como efectivamente nos estaba dando una imagen, una foto de lo que iba a venir en el futuro. Por eso Pablo dice, todos somos hijos de Abraham. De manera espiritual, todos somos hijos de Abraham. El cordero fue entregado en la noche de Pascua. ¿Cuándo decía la palabra en Éxodo que tenía que morir el cordero para ser consumido? En la noche, ¿verdad? En la noche de Pascua. De la misma manera el Señor Jesús fue entregado en la noche de Pascua, cuando van por él a Getsemaní. Pero la noche antes él lleva a cabo una ceremonia, que es la que les mencionaba hace ratito. Fíjense cómo durante todos los años, los 2000 años más o menos, de que se instituyó la fiesta, en el tiempo de Jesús ya se habían agregado todos los elementos, porque el vino no era parte original. Pero cuando le dice, este es el vino y este es mi cuerpo, hay algo bien interesante sobre el cuerpo, cuando comen la levadura. Generalmente, cuando se va a comer el pan sin levadura, cuando se va a comer la matzah, agarran y tienen una bolsita. Ahorita se me fue el nombre de la bolsita porque es en hebreo y está medio complicada. Pero es una bolsita que tiene así como una funda de almohada, pero tiene 3 compartimentos. Y entonces el pan se rompe, se reparte, pero una parte se conserva, se mete en esa bolsita y va y se esconde. Y tienen que ir los niños, esa es parte de la ceremonia, tienen que ir los niños a buscar ese pedazo y el papá termina escondiéndolo, lo hacen como juego, van y lo buscan. Pero el compartimento, lo interesante es que de los 3 compartimentos que tiene, se rompe y se pone en uno. Creo que es en el de en medio. Y muchos mesiánicos dicen, pues sí, ¿por qué 3? Si nada más de los 3 usan uno. ¿Están entendiendo la imagen aquí? Y el de en medio, Padre, Espíritu Santo, o sea, 3 en 1. 3 compartimentos, una bolsa. No son 3, son 3 bolsas, no son 3 dioses. Es un Dios, 3 compartimentos. Y dicen, y esta es tradición, por eso es que cuando el Señor Jesús dice, partió y lo compartió. ¿Qué hacían? Agarraban y dice, este es mi cuerpo. Su cuerpo lo metían en la bolsa, representaba su cuerpo y lo escondían. Y luego, no sé, creo que, fíjense, creo, no me acuerdo bien, pero creo que 3 horas después lo iban y lo buscaban. Y entonces los niños iban y lo buscaban, eso, y ya cuando lo encontraban, le aplaudían y le daban no sé qué al niño ahí para el que lo encontrara, ¿no? De ahí es donde agarran la idea torcida del huevito que van y esconden allá ¿han visto esa de los que celebran esa fiesta? Que van y esconden un huevo. Bueno, esa es toda una torcedura del original. Lo original era que agarraban en la bolsa y la escondían. Y muchos de los judíos que creen dicen, pues es que, ¿por qué no lo ven? Mira, ahí estaba la representación de la muerte de Jesús. Su cuerpo es el pan sin levadura, lo guardan, ahí lo esconden y lo entierran. Y luego van y lo sacan. Y es una imagen de eso. Por eso el Señor Jesús decía, este es mi cuerpo. Y la sangre, la parte del vino, pues era la que se consumía, ¿no? Pero que fue agregada después a la fiesta original. Pero la parte importante es esa, donde se esconde el cuerpo en una bolsa, como fue el Señor Jesús envuelto. Y vamos a leer Lucas 22, 14 al 16.
Cuando esa noche que el Señor Jesús, dice, cuando era a la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Nos está diciendo el Señor Jesús en la última vez que la iba a celebrar Él, y la va a volver a celebrar con todos nosotros en el reino de Dios. Dice, hasta que se cumpla también en el reino de Dios. También otras traducciones dicen que la volverá a celebrar Él unos dicen en el milenio, otros dicen en el cielo, hay muchas interpretaciones de tal. Pero estaba Él mismo diciendo, ya no va a haber. Por eso es que llega el momento que lo crucifican y dice, consumado es, se terminó. O sea, en inglés dice it is finished, se terminó, se acabó. Hasta aquí llegó todo el pecado del hombre, o todo lo que tenía que hacer el hombre, sacrificios, etcétera. Y por eso nosotros podemos leer la carta a los Hebreos y ahí vamos a ver toda una explicación de lo que decía el Señor Jesús cuando dijo consumado es. Juan 3:16 dice que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Ese me acuerdo que fue el primer versículo que me memoricé de niño y nunca se me olvidó. Creo que es el que todos los niños se memorizan, ¿verdad? Y nunca se te olvida. Todos los demás se te olvidan, ese no se te olvida. Pero dice, todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer es un acto de fe, ¿verdad? El celebrar la Pascua un día antes de obtener la libertad es un acto de ¿qué? De fe. Es que lo que hacemos nosotros al celebrarla es recordar ese mismo evento. No nada más porque liberó a un pueblo. El pueblo simplemente era representativo de lo que era para toda la tierra. Por eso Pablo dice, dice ya no hay una pared divisoria, ya no somos dos pueblos, es uno, de los dos hizo uno, porque esa siempre fue la intención del Señor. Lo que pasa es que para manifestarse necesitaba hacerlo por medio de un pueblo, y escogió al más débil, porque si escoge al más fuerte van a decir, no, pues es que si agarrara a los americanos van a decir, no, es que es el poder estadounidense. Agarró al más débil y se le dejaba venir a Estados Unidos a un pueblito así, no podía ni con ellos. Vamos a leer Isaías 53. Empezar en el 53, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Muchos pintan al Señor Jesús así como modelo, ¿no? Con su barbita, su cabello largo, y lo pintan como modelo, pero en realidad era completamente opuesta la idea. Dice: despreciado y desechado entre los hombres. Pues hoy en día es el despreciado inclusive también, ¿no? Y desechado. Unos dicen hasta que ni existió. Si yo veo comentarios de gente en el internet, bueno, suponiendo que haya existido, ya estamos con esa. Ahora supones que no existe, porque si existiera ya te quedas calladito, no puedes decir nada, ¿verdad? Entonces vamos a negar su existencia. Dice: experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Fíjense, esta es la parte importante que debemos de nosotros ver.
muchos dicen, ¿quién fue el que crucificó al Señor? Inclusive leyendo la predicación, hacen ahí una suposición, o que en realidad no fue el hombre, fue Dios mismo el que dicen, Dios escogió los clavos, escogió la persona que lo iba a clavar, las personas que lo iban a matar. Pues dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahí, ¿quién fue? Bueno, vamos a seguir, pues. Síguele, para que no nos quedemos a la mitad del capítulo. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces el Señor Jesús fue el que tomó, dice, por medio de Jehová, dice, fue quebrantado, como dando a entender, él lo sujetó en la cruz, porque de esa manera podemos nosotros recibir el perdón. No fue un mero hombre. Inclusive hasta hicieron una película, me acuerdo que hace muchos años hicieron una película del que crucificó a Jesús, que es una leyenda católica, ¿no? Que anda todavía por ahí caminando, el que lo clavó, y hasta hicieron una película de terror en los 70, no sé qué. Porque es el condenado, ¿no? Fue el mismo padre que así como Abraham iba a sacrificar a su hijo, de la misma manera el padre fue el que sujetó al hijo para que fuera sacrificado. En la misma imagen. No fue un hombre que digas, fulano de tal. Fue el mismo Señor, el mismo Padre quien llevó. Casi dicen, él lo sujetó y él fue el que lo clavó. Hacen una comparación diciendo, el Señor preparó hasta los clavos, yo creo, donde iban a... Bueno, obviamente todo, dice la palabra que todo está bajo su control, pero dicen aquí así como una explicación, probablemente hasta el Señor dijo, ya escogió el árbol de donde iban a sacar el madero, ¿no? Todo ese tipo de cosas ya las tenía preparado el Señor. Dice que el Padre mismo fue el que lo llevó a la aflicción por nosotros. Tenemos dos lecciones que aprender en la Pascua. La lección es que por fe, llevando a cabo por fe el sacrificio, nosotros llegamos a la tierra prometida. Y la otra es que el mismo Señor Jesús es ese cordero que representa o que nos da su sangre para que el Padre pase y se le olvide o no tome por culpa a las personas. De seguro de los hebreos que estaban en la casa no eran inocentes, eran palomitas blancas, ¿verdad? Imagínense que, en serio, no eran unas palomitas blancas. No les estaba diciendo en ningún momento, nada, les dijo, quita la levadura, quita el pecado de ahí. Pero aún así, el resto del año va a volver a regresar la levadura. No les está diciendo que mantén toda la casa siempre sin pecado. Es imposible. No eran palomitas blancas, pero la sangre es la que los expió de cualquier culpabilidad o cualquier castigo de muerte. Y eso es como nosotros podemos entender la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua, eso significa, a tal grado que el mismo Pablo, como les dijo, celébrenla, porque Cristo, la sangre de Cristo es la sangre del Cordero, y la levadura es toda la malicia, todo lo malo, el pecado, todo lo que hay en sus vidas y en sus casas. Límpiense de él. Y es lo que llama, inclusive podemos decir, llamar al arrepentimiento. El arrepentimiento en lo que es la fiesta se representa por agua salada, por lágrimas y por hierbas amargas. O sea, te cuesta y no es bonito, no sabe bonito. Y eso le representa porque tienes que arrepentirte para poder recibir. Dice, ¿qué decía Pablo? ¿Qué le dijo? Cree en el Señor Jesús y serán salvos tú y quién, toda tu casa. Y eso es lo que nosotros debemos de recibir. Ese es por decirlo tal vez, un midrash de lo que es la fiesta de la Pascua en el contexto del Mesías.
Por eso es muy importante cuando se hace el anuncio, el viernes vamos a tener la cena, el viernes hay que venir. No vengan todos los otros viernes, probablemente no van a venir, pero tienen que venir este viernes. La fiesta empieza mañana, son 10 días, se acaba, empieza el 14 y termina el 22, son 7 días, perdón, contando las noches. 14, mañana es 14, ¿verdad? Sí, ok, es que estoy perdido en el... Ok, sí, empieza el lunes y acaba el 22, el martes. O sea, porque es de mañana, déjame explicar. En el calendario hebreo el día cambia a las 6, ¿ok? No empieza mañana en la mañana, empieza mañana a las 6 de la tarde. Ok, nosotros nuestro calendario el día empieza a la madrugada, pero en el calendario del Señor empieza a las 6 de la tarde. Por eso es que digo mañana. Ok, mañana a las 6 empieza y termina y concluye a las 6 de la tarde, 7 días después. Hagan la cuenta, es el martes, creo. El martes a las 6 de la tarde se concluye la fiesta. Pero el viernes nosotros vamos a llevar a cabo aquí la fiesta porque generalmente se celebra en viernes en calendario hebreo, pero lo vamos a hacer en el calendario nuestro en viernes. Y esas ya lo vimos el año pasado, no voy a entrar otra vez en detalle, pero se dice que es en viernes, o sea, el viernes cuando se celebra. Entonces quisiera que se fueran a sus casas con eso, con esa explicación, esa imagen o ese conocimiento de lo que representa, es a las 7 de la noche. Esa que representa esta fiesta para nosotros, los que creemos en el Mesías. Que el Señor Jesús fue la conclusión o fue la máxima expresión de la Pascua para nosotros. Si leen la carta de Hebreos, lean la carta de Hebreos y ahí les da toda una explicación más profunda, porque le estaba escribiendo el autor, se desconoce el autor, pero le estaba escribiendo al pueblo judío, explicándoles todo esto. Miren, es que ya no esto, ya no el otro, ya cuando murió Jesús era esto y ahora representa esto, y léanla, van a tener la explicación mejor de la que yo pudiera darles estando aquí 10-20 horas. Léanla para que entiendan bien la explicación de lo que representa la Pascua para todos nosotros. Entonces con eso los quiero dejar, hermanos. Nos vemos el viernes a las 7. Y recuerden que una de las cosas que se acostumbra en la fiesta es deshacerse de los Twinkies, deshacerse del pan Bimbo, todo lo que sea levadura no se come, y se come mucha carne asada. A lo contrario de lo que celebran por ahí unos que dicen que por 40 días no se come carne. Es todo contrario a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que comas carne, pero otros dicen por ahí que no, que comas pescado. Aquí te está diciendo el Señor, no. ¿Quién inventó eso? Al cabo que la carne no engorda. Es pura proteína, ¿verdad? Entonces que Dios les bendiga, hermanos. Los dejo con Enrique, es que nos va a despedir. ¿Tú traes el micrófono?